Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Comenzó la UEFA Champions League. Faltan algunos partidos para terminar la primera jornada de esta nueva Champions League, pero me parece que es buen momento para tirarnos a la piscina y proyectar lo que puede llegar a ser esta Champions, sobre todo aquellos equipos que tienen posibilidades de ganarla, organizarlo, hacer un ranking de posibilidades de menos a más en cuanto a las probabilidades de ganar que tienen los favoritos. He escogido 11 conjuntos que creo que pueden terminar ganando la Champions, o al menos los que más posibilidades tienen de ganar la Champions, los que más argumentos tienen para terminar triunfando en el mes de mayo, finales de mayo, principios de junio. Así que bueno, nada, les propongo comenzar por el número 11, que es el Borussia Dortmund, el actual subcampeón de esta competición, que el año pasado estuvo muy bien, sobre todo en la fase, bueno, en toda la competición, porque quedaron en el grupo de la muerte contra el Paris Saint-Germain, el Milan, el Newcastle, y terminaron avanzando incluso de primero de grupos, y que después eliminaron de manera sucesiva a equipos favoritos por delante de ellos como el Atlético de Madrid y el Paris Saint-Germain, otra vez en las semifinales. Terminaron cayendo contra el Real Madrid y bueno, hicieron una gran Champions, pero me cuesta trabajo creer que van a volver a repetir. Es verdad que este año mantuvieron a Nuri Sahin, que el año pasado era el segundo después de Edin Terzi, pero que se habla que fue realmente el hombre que estuvo detrás de la consecución de la final de la Champions, y también se trajeron jugadores que le suben un poco la parada al equipo, pero me sigue costando trabajo creer que el Borussia Dortmund va a volver a ser capaz de repetir las gestas de la temporada pasada, incluso de mejorarla ganando la Champions, porque sigue siendo un equipo inconsistente, porque hay que ver si logra terminar entre los 8 primeros, que me cuesta trabajo creerlo, y luego sí en los 16avos de final ver cómo compite. Al final es un equipo muy inconsistente, es un equipo irregular en su juego, y hay que ver si este año cambian ese paradigma que han tenido. Además perdieron a uno de sus jerarcas, como es el caso de Mats Hummels. Es un equipo que quizás en cuanto a algunos jugadores con pozo le falta cierta experiencia. En la 10ª posición he colocado al Atlético de Madrid, un equipo que fue víctima precisamente del Borussia Dortmund la temporada pasada y que en Champions ha estado muy irregular en los últimos años. Cuartos de final, octavos de final, quedar cuarto en la fase de grupos, que además la historia se ha repetido en casi todas las eliminatorias de fase KO dentro del Atlético de Madrid, donde dejan en algún partido, en algún momento dejan, digamos que de desear, ¿no? O sea, les falta como ese punch, no juegan de la manera que se pudiera esperar del Atlético de Madrid contra equipos que a lo mejor son inferiores a ellos, que no les le cuesta mucho jugar fuera del Metropolitano, si bien en casa son prácticamente invencibles, pero fuera del Metropolitano es un equipo que cede demasiado, y eso me hace creer que quizás deban estar en esta 10ª posición. Es cierto que mejoraron la plantilla, sobre todo la rejuvenecieron, le trajeron jugadores con mucho más dinámica, con mucho más vigor, además mejoraron la delantera notablemente con Sorloth, con también evidentemente Julián Álvarez, que es el fichaje estrella. A nivel defensivo se trajeron a Lennormand, quizás le falta algún que otro central ahí que le dé un poquito más de jerarquía y sobre todo de consistencia, teniendo en cuenta que José María Jiménez cuando está bien cuando está bien físicamente es un muy buen central, pero que prácticamente nunca está bien físicamente, que Witsel ya yo creo que está superado para jugar en Champions, sobre todo eliminatorias de Champions. Y el centro del campo también pudieran haberlo retocado un poquito más, pero la llegada de Gallagher creo que le da un puntito más. Me parece mejor equipo que el año pasado, pero la duda está en cómo van a jugar a esa fase KO y sobre todo cómo van a jugar fuera del Metropolitano, si serán capaces de imponerse y mejorar. También estos jugadores que llegan nuevos, ya sabemos que con el Cholo Simeone siempre hay un proceso de adaptación que cuesta trabajo para todos y que le puede hacer que esta no sea la gran temporada de estos fichajes, sino que tengamos que esperar a la próxima campaña. En la 9ª posición puse al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Evidentemente tienen menos experiencia que el Atlético de Madrid, tiene menos experiencia que el Borussia Dortmund, quizás tenga hasta peor equipos que los dos, pero me parece que luego del año pasado hay que colocarlos por encima de estos dos equipos. Invicto durante toda la temporada en Bundesliga, no perdió a ningún jugador, y esto me parece clave a la hora de analizar al Bayer Leverkusen de Alonso, no perdió ningún jugador fundamental, ni de su 11 ni de esos jugadores de reserva, y además ficharon futbolistas que le pueden dar un plus competitivo, un
jugadores que le pueden dar mayor, digamos que plantilla a la hora de gestionar y de soluciones a Xavi Alonso. No se fueron Bir, no se fue Frimpong, no se fue Hincapié, no se fue Ta, no se fue Cossonu, no se fue Bonifaz. Me parece que estos son grandes noticias para ellos y que además muchos de estos jugadores que he mencionado son jóvenes y todavía están por dar su mejor versión. O sea, todavía pueden dar un poco más de lo que dieron el año pasado. Repetir la temporada pasada parece complicado porque ganaron invicto la Bundesliga y prácticamente ganan todo de manera invicta solo por ese borrón de la final de la Europa League frente al Atalanta, pero que este año todos estos jugadores pueden dar un paso adelante. Además, hay que ver si Ezequiel Palacios físicamente puede estar durante toda la temporada. En fin, me parece que es un equipo que es muy competitivo, que además lo mostró el año pasado ganando muchos partidos en los tramos finales de los mismos y por lo tanto confío en que puedan hacer una gran UEFA Champions League. Creo que están en una oportunidad muy interesante y que todos saben que siguiendo lo que hicieron el año pasado pueden repetir una gesta interesante. Evidentemente no ganar la Champions, no llegar a semifinales, pero sí ser uno de los máximos animadores de este torneo. En la octava posición coloqué al Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que me parece que ha caído varios escalones después de la salida, evidentemente, de Kylian Mbappé, y que además son un equipo que ahora mismo está huérfanos de figuras, de renombres importantes que uno diga, bueno, estos jugadores tienen que liderar un equipo campeón de Champions. Ni Mbappé, ni Messi, ni Neymar, ni Zlatan, ni Di María, ni Cavani, que han sido quizás los grandes referentes de la gestión de Qatar a lo largo de estos 15 años que lleva al frente el gobierno de Qatar del Paris Saint-Germain. Ahora es un equipo nuevo, un equipo joven, un equipo que tiene muy buenos futbolistas, pero que yo no diría que salvo Vitinha a lo mejor es estrella a nivel mundial. El resto está por hacerse. Bueno, Dembélé también, pero ya sabemos que Dembélé puede ser el mejor del mundo o puede ser el peor del mundo en un mismo partido, inclusive en unos mismos 45 minutos puede ir variando su calidad. Por lo tanto, es un equipo que hay que exigirle, sí, hay que exigirle que avance en la Champions, pero me parece que esta no es la temporada para exigirle que termine campeonando. Hay jugadores que me parece que a la larga van a evolucionar y se van a convertir en estrellas mundiales, incluso en jugadores que puedan dominar la Champions. Ya el mismo caso de Vitinha, que la dominó el año pasado, pero creo que este año puede seguir evolucionando un poco más. El caso de Joao Neves, su compatriota portugués, que estuvo muy bien con el Benfica, pero es su salto, o sea, su primer salto a un gran equipo que aspire a ganar la Champions, a Zaire Emery, que me parece que es un jugador también muy interesante, Barcola, en fin, es un equipo joven, es un equipo con jugadores con potencial de estrellas mundiales, de dominadores de Champions, pero que todavía me parece no está listo para competir por ganarla, sí por avanzar lo más que pueda e ir ganando experiencia en la máxima competición continental. En la séptima posición, y aquí puede empezar ya la polémica, he colocado el FC Barcelona. Lo hago primero que todo porque cambiaron de entrenador, hay un ciclo nuevo, el Barça lleva, digamos que durante muchísimo tiempo, entre muchos molinos de agua, ¿no? Muchos terremotos a nivel noticiables y de juego. Parece que en estas primeras jornadas de liga han encontrado un patrón de juego, han mejorado, Flix le está dando una mejora bastante importante al equipo, pero hay que ver cuando le empiecen a dar, no se le empiezan a salir las cosas, empiecen a fallar goles, cuando el juego no fluya como está fluyendo hasta el momento, y hay que ver ahí la resiliencia de este equipo del Fútbol Club Barcelona. Además, son una plantilla bastante corta que ahora mismo tiene muchísimos lesionados. Hay que ver cómo gestiona las cargas Flick para llegar al tramo final de la temporada con la energía suficiente para poder competir, y además hay jugadores que todavía no han estado en escenarios tan llamativos, tan exigentes como la Champions. El año pasado se les notó en los cuartos de final que tuvieron a nivel de juego quizás dominado el Paris Saint-Germain durante cierto tramo, pero terminaron disparándose en el pie y cayendo eliminados de la Champions. Así que hay cierta duda alrededor del Barcelona en ese sentido. Y sobre todo, repito, la plantilla es corta, tiene muchos lesionados y hay que ver cómo gestiona Flick la energía del equipo para que puedan llegar con el tanque suficiente para competir en la parte importante de la Champions. En la sexta posición ponemos al Liverpool. También cambiaron de entrenador, el año pasado no estuvieron en Champions, pero me parece que tienen jugadores que tienen más pozos que los del FC Barcelona, Van Dijk, Salah, McAllister, que si bien nunca ha jugado Champions McAllister, pero bueno, ya a nivel de Copa del Mundo, de Copa América y tal,
se ha mostrado con una personalidad que no creo que la Champions le vaya a ser un problema para él dominar la competición, y además me parece que tiene más fondo de armario, ¿no? O sea, se le lesionan jugadores, pero tiene slot más riqueza en su banquillo de la que actualmente tiene el Fútbol Club Barcelona. Me parece un equipo que vuelve a ser competitivo este año, que va a ser un rival muy difícil para todos, y por lo tanto lo coloco en la sexta posición al equipo del holandés Arne Slot. En el quinto puesto, y aquí también puede haber polémica, he colocado al Bayern de Múnich. Muchos seguramente lo colocarían tercero, pero yo prefiero colocarlo quinto también por el cambio de entrenador, porque Vincent Kompany todavía tiene que demostrar de qué está hecho, cómo puede dirigir a un equipo en fase KO. Todavía me parece que no ha dirigido ningún partido de fase KO. Habría que recordar que hizo en el Anderlecht cuando dirigía en Bélgica, pero en máxima competición con un transatlántico todavía no se la ha visto dirigiendo en fase KO, y eso me parece que es un factor importante. Si bien las ligas tienen, o sea, la fase de liga de la Champions puede tener cierta dificultad cuando llegan el mata-mata, que te enfrentas a rivales de tu mismo nivel constantemente, a partidos de ida y vuelta donde tienes que corregir. Ahí yo creo que el entrenador tiene mucho que decir, y ahí Kompany todavía no lo hemos descubierto, y evidentemente puede ser un factor importante. Además, un equipo que la temporada pasada jugó bastante mal, es verdad que este año se reforzaron. Hay que ver qué da, hay que ver cuál es el techo de este Bayern de Múnich, pero permítanme tener cierta incertidumbre con su juego, y sobre todo con lo que le puede ofrecer Vincent Kompany a este equipo. El inicio de temporada ha sido muy alentador, ganando todos sus partidos en Bundesliga, goleando incluso en la primera jornada de la Champions, pero hay que dejarle recorrer un poquito más para armarnos una mejor opinión de este Bayern. Y teniendo en cuenta lo que fue la temporada pasada, que es verdad que llegaron a semi de Champions, pero su juego no fue del todo brillante, incluso pudieron haber caído eliminados antes, aunque jugaron mejor que el Arsenal en su partido de cuarto de final. Pero permítanme dudar un poco de este Bayern y dejarlo quinto, que a lo mejor en diciembre estoy diciendo que es el máximo favorito porque jugadores tienen para conseguirlo y todo lo que tienen detrás también. En la cuarta posición he colocado precisamente a la víctima del Bayern el año pasado, el Arsenal. Me parece que es una temporada más para Mikel Arteta. Es una temporada donde ya el año pasado tienen la experiencia de haber jugado Champions después de 5 temporadas sin estar en la máxima competición internacional, que es un bloque que ha ido mejorando con el tiempo, que se ha vuelto más sólido. Es verdad que le falta cierta pegada, cierto jugador diferencial a nivel de autosuficiencia de ganar partidos. Lo más cercano que tienen es Bukayo Saka, y su otro gran jugador es Martin Odegaard, que por cierto está lesionado y va a estar 12 semanas fuera, y que eso puede hacer que incluso en la clasificación general caigan un poquito, ¿no? O sea, sin el noruego, sin su capitán, puede que pierdan algunos puntos importantes a la hora de la clasificación general, y eso, bueno, después en los sorteos le pueda pasar factura al Arsenal enfrentándose antes a rivales más complicados. Yo sigo creyendo que el Arsenal es el equipo que más difícil se lo puede poner a los dos grandes favoritos de esta Champions, que ya, o sea, me imagino que sepan de quiénes estoy hablando, pero igual, ¿no? Ya se los diré más adelante para mí quiénes son. Y así que el Arsenal yo lo coloco cuarto. Me parece un equipo que en fase KO es muy difícil, sobre todo porque defiende muy bien, porque neutraliza a sus rivales, los reduce prácticamente a la nada, y es muy difícil anotarle gol, y eso en fase KO me parece que es una ventaja competitiva muy grande. Luego hay que ver si mejoran como compitieron el año pasado en cuarto de final a la hora de enfrentarse a rivales de su propia jerarquía, porque es verdad que el año pasado en fase KO quizás estuvieron por debajo de su nivel contra el Porto, teniendo que ir a penales, y después contra un Bayern Múnich que era en juego inferior a ellos, pero que terminó imponiéndose por tener un pozo competitivo mucho mayor. En la tercera posición, y aquí esto es un triple que yo me lanzo, me parece que además es un equipo que me enamora bastante y que es un equipo extremadamente competitivo y que está por debajo del radar, y es el Inter de Milán de Simone Inzaghi. Yo lo coloco tercero, entre otras cosas porque continúan mejorando su juego, porque es un equipo que prácticamente no pierde, porque además Simone Inzaghi ha demostrado ser un entrenador muy válido para fase KO. Ya lo fue con la Lazio, lo fue y lo ha sido con el Inter de Milán, que tiene una final de Champions, que el año que pierde contra el Liverpool es mejor que el equipo de Jürgen Klopp en un buen tramo de la eliminatoria. Le faltó pegar y después se dispara en el pie en varias ocasiones. Y el año pasado, bueno, le faltó quizás un poquito más de energía en el tramo final frente al Atlético de Madrid, que se los comió un poco
el Metropolitano, pero me parece algo bastante lógico y normal, ¿no? Le ha pasado a otros equipos anteriormente y además el Metropolitano el año pasado, el Atlético de Madrid fue prácticamente invencible a lo largo de toda la temporada. Además, Lautaro Martínez sigue mejorando Varela, sigue mejorando Bastoni, un año más para Marcos Thuram junto con Lautaro. En fin, me parece un equipo extremadamente competitivo que quizás no tiene esas figuras tan relumbrantes, pero que por su modelo de juego y por el desarrollo que ha generado en él puede ser una piedra muy difícil para el resto de los rivales. Aquí yo tuve bastante duda entre el Arsenal tercero y el Inter tercero, pero me terminé quedando con el Inter, sobre todo porque el Arsenal ha perdido a Martin Odegaard y probablemente esto le quite puntos, le quite posibilidad de quedar entre los primeros puestos de la fase KO, de la fase de liga, y eso después en la fase KO le pueda afectar. En la segunda posición, y aquí evidentemente me quedé con el Manchester City porque no ganó el año pasado, ¿no? Porque no es el actual, no es el vigente campeón, pero tranquilamente pudo haber puesto primero al Manchester City, que me sigue pareciendo el equipo que en cuanto a juego es más reconocible, en cuanto a dominar a los rivales, me parece que es el que más domina a sus rivales, el que más impone su juego, pero evidentemente tiene por delante al Real Madrid de Carleto Ancelotti, que es el actual campeón de la Champions. Me parece que al Manchester City le falta una mejor versión de Haaland en la fase KO, que tiene que mostrarse sobre todo contra esos grandes rivales, tiene que marcar la diferencia que no ha marcado. Si logra hacerlo va a ser todavía más difícil derrotar al Manchester City, pero me da la sensación de que al igual que en los últimos años, el único equipo que es capaz de vencerlo es el Real Madrid, que repito, me parece el gran favorito. Y cómo no serlo, ¿no? El campeón solamente ha perdido un partido en el último año, fue contra el Atlético de Madrid. En fin, el Real Madrid que además mejora con la llegada de Kylian Mbappé, tiene a Bellingham, tiene a Vinicius, o sea, tiene al mejor portero del mundo, Courtois, tiene los jugadores, en mi opinión, más diferenciales del mundo. Los tres más diferenciales, en mi opinión, los tiene el Real Madrid, que son Courtois, Kylian Mbappé y Vinicius Junior, o sea, tres tipos que te pueden ganar tranquilamente una eliminatoria. Bueno, ya lo vimos, lo que sucedió frente al Stuttgart, que fue un partido donde el Real Madrid no jugó del todo bien y terminó ganándolo porque Courtois paró antes que cayera el primero del Stuttgart y después aparecieron Vinicius, apareció Kylian, apareció Rodrigo, apareció Bellingham, porque tienen jugadores de mucho nivel. Además, es un equipo que ha ganado 6 Champions en los últimos años, que es una auténtica... en los últimos 10 años han ganado 6 Champions, o sea, es una barbaridad lo que ha hecho el Real Madrid, y la gran mayoría de sus jugadores ya sabe lo que es ganar las Champions. Incluso Kylian Mbappé, que es su gran figura y posiblemente el mejor futbolista del mundo, es el único que no lo ha ganado del bloque principal del Real Madrid. Por lo tanto, él va a querer demostrar que también es capaz de liderar al mayor club del mundo hacia las Champions. Por eso el Real Madrid lo coloco como primero. Y repito, me parece que entre Manchester City y el Real Madrid debe estar el campeón, que si vuelven a enfrentarse de su partido de eliminatoria o en una hipotética final saldrá el campeón de la Champions, y que está en un escalón por encima del resto. Luego, evidentemente, esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa y terminar ganando el Borussia Dortmund, el Bayern Múnich o el Atlético de Madrid. Nada, déjame en los comentarios cómo sería su power ranking, cómo colocaría cada uno de los equipos, si incluiría a otro, como por ejemplo la Juventus de Turín, que lo he dejado fuera, el Milan, el RB Leipzig, donde usted colocaría a cada uno de los equipos. Y por supuesto, suscríbase, activa la campanita, que estaremos con mucho más fútbol.